toda la realidad, todo lo que está sucediendo mucho más allá que lo que tu ojo alcanza a ver. ¿Qué te está comunicando la energía? Cuando no escuchamos nuestra intuición, lo que empieza a suceder es que nos sentimos perdidos. Es la forma que el universo tiene para mandarte y compartirte su mensaje, porque no va a llegar a hablarte en español. Deja de intentar hacerlo y empieza a hacerlo. Ese mañana nunca va a llegar, porque el futuro no se construye en el futuro se construye en el presente. Hola, hola, bienvenido, bienvenida una vez más a Activando mi Magia. El día de hoy vamos a hacer un análisis de la película de Matrix, porque el que sabe buscar sabe encontrar, y en esta película hay muchísimos mensajes ocultos que te explican cómo es que funciona este plano y este universo. Me encanta, estoy súper emocionado. Agárrense los pantalones porque se les van a caer, estoy seguro. Antes, pequeño paréntesis, si no has visto la película de Matrix, supongo que no la quieres ver porque salió hace como 25 años, pues va a haber spoilers a partir de aquí, ¿ok? Entonces yo te invito de todos modos a que te quedes escuchándole y después veas la película si no la has visto, y si no, pues la vuelves a ver si ya la viste. Entonces, primera escena. En la primera escena, a Neo ya lo rescataron. De hecho, está fuera de la Matrix cuando sucede esta escena y se acerca con un güey que pues ya entiende todos los códigos y así, ¿no? Entonces Neo se acerca y le pregunta de que, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás viendo? Todo esto que estás viendo ahorita en nuestros numeritos verdes que van cayendo es adentro de la Matrix. Entonces el güey se empieza a reír y le dice que sí, lo que pasa es que si yo busco ver como imágenes, la imagen tal cual como tus ojos la pueden ver, estoy cortando muchísima información. Entonces, para yo alcanzar a captar toda la información que está sucediendo en el mismo momento, a mí no me conviene ver las imágenes, a mí me conviene ver el código completo. ¿Eso es? ¿Matrix? Sí. ¿Siempre está codificada? Es necesario. Yo ni siquiera veo el código. Y aquí lo importante es que el universo también tiene su propio lenguaje, pero el lenguaje del universo no es como el nuestro, que es el español, o no está hablando con la boca, sino está hablando a través de la luz. Y nuestro mundo, nuestra tercera dimensión, está compuesta a través de la luz. Esto que tú ves aquí, que tiene una forma física, en realidad son partículas en movimiento que son luz. Hay dos formas en las que se divide la luz. Una es en partículas y otra es en ondas. Entonces, el espectro de la luz es muy amplio y el ojo humano, que es con lo que vemos, con lo que empezamos a experimentar nuestro alrededor, es el que le manda las señales a nuestro cerebro para que empiece a procesar nuestra vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que de todo el espectro que tiene la luz, nuestro ojo solo alcanza a ver menos del 1%. Eso significa que gran parte de lo que está existiendo, nuestro ojo no lo alcanza a percibir. ¿Qué es esto que no alcanza a percibir? Toma en cuenta, por ejemplo, los rayos ultravioletas, las ondas de los microondas, la señal que manda la antena de tu módem a tu celular para que puedas tener Wi-Fi, pero también entran las otras dimensiones, entran también los seres que están en otros planos, como tus ángeles, o los seres trascendidos. Al final de cuentas también son frecuencia, son energía que están habitando, sin embargo tu ojo no lo alcanza a percibir. Aquí entra lo que nosotros siempre nos referimos como brujos, porque un brujo no tiene absolutamente nada que ver con ser alguien místico, sino más bien, número uno, trata de entender que no nada más lo que alcanzas a ver con el ojo físico es lo que existe, y ya que sabes, ya que tienes esa teoría clara, que te lanzas a poder empezar a percibir eso que tu ojo no lo alcanza a ver, porque aunque tu ojo no lo vea, tu cuerpo, que es una gran antena también, sí lo alcanza a percibir, y es ahí donde empiezas a estar en contacto con este mundo energético o espiritual. Aquí hay un detalle, que luego la gente nos metemos tanto en el papel de esta vida física, de esta 3D, que entonces lo que nosotros no podemos ver no existe y no tiene sentido, cuando en realidad, como Yeshua te está diciendo, toda la realidad, todo lo que está sucediendo mucho más allá que lo que tu ojo alcanza a ver. Ahí estoy leyendo un libro de Nazaret Castellanos, esta científica que me encanta, y justo ella está hablando de cuando las personas se comunican, o sea, una comunicación entre dos personas. Entonces ella empieza a explicar que no es necesario, por ejemplo, que tú veas que la otra persona o te tuerza la cara o se voltee o como que haga una mueca para que tú te des cuenta que lo que tú estás diciendo no está llegando como, o sea, que no están compartiendo, pues. Dice que si empezáramos a ser conscientes y nos permitiéramos nosotros mismos sentir lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, nos daremos cuenta muchísimo antes. ¿Por qué? Porque nuestros corazones no se sintonizan, porque nuestros cerebros no se sintonizan.
Y dice que cuando las personas están hablando, es lo que sucede, que tanto corazón como cerebro empiezan a sintonizarse. Entonces, desde el momento en el que tú te das cuenta que ni sus cerebros y tampoco sus corazones se están conectando, desde ahí tú te das cuenta. ¿Me explico? No tienes que esperar a verlo con los ojos para que eso se vuelva una realidad. Ahí es donde se empiezan a activar lo que nosotros nos referimos como las habilidades del brujo, que si ya entendí que soy una persona que puedo estar en contacto, no nada más con lo que mis ojos alcanzan a ver, sino con esta luz, esta energía que también existe en este plano. Entonces, ¿cómo conecto con ello? Y es justo lo que Giste está empezando a decir. Cuando yo estoy en contacto con mi entorno, bueno, primero conmigo mismo y luego con mi entorno, puedo empezar a sentir a esas otras personas o a esos otros seres. ¿Para qué me serviría eso? Para poder tomar mejores decisiones. De los peores males que tenemos los humanos es que todo el tiempo estamos dudando de nosotros, dudando de nuestras decisiones, dudando si aceptar el cambio que ya nos está presentando la vida. Y lo que hace este contacto con la energía es empezar a sentir y a través de ese sentir tener la certeza de que la decisión que estás tomando es la apropiada. Entonces, conectar con tu intuición te empieza a resolver tu toma de decisiones. Regresando un poco a lo que hacía Neo, lo que veía con estos códigos verdes, lo que está alcanzando a interpretar es el lenguaje del universo, que una vez más se comunica a través de la luz. Y a través de la luz existen diferentes formas, como por ejemplo, número uno, las frecuencias vibracionales que ya te las mencioné hace rato, pero también, por ejemplo, en los diferentes colores que luego puedes ver cuando cierras los ojos, o a lo mejor en geometría sagrada, que también es un lenguaje del universo, o a lo mejor en números que podrías ver como estos códigos que ven Neo, a lo mejor en tus meditaciones o cuando cierras los ojos, o incluso con los ojos abiertos que te aparece el 111, 222, 444 que ves por todos lados, porque una vez más es la forma que el universo tiene para mandarte y compartirte su mensaje, porque no va a llegar a hablarte en español. El universo tiene su propio idioma y este idioma es idioma energía, a mí me gusta decirle. Luego me pasa mucho que la gente se acerca y me dice que, oye, ¿y todavía ves personas trascendidas o ves fantasmas o ves espíritus o pues como cada quien le nombre? Y yo de que, pues Simón, y preguntan de que, ¿cómo lo ves? O sea, ¿lo ves como así tal cual como me estás viendo a mí? ¿O cómo lo escuchas? ¿Lo escuchas tal cual como me estás escuchando a mí? ¿O cómo se siente? Así como si yo te toco, pues obviamente no. Bueno, mínimo desde mi perspectiva y desde mi experiencia, así no es y así no funciona y así no lo siento. O sea, si yo quiero verlos con estos ojos y quiero sentirlos con estas manos, pero con estos 5 sentidos, no lo voy a lograr. Si estoy queriendo ver la imagen tal cual como en la escena de Matrix de la película, te explican, si solo quieres ver la imagen, no vas a tener toda la información. Entonces un poquito lo que haces es echarte para atrás y no solo ver la imagen, sino ver los códigos completos. Al momento que tú te permites, literal como caballo, quitarte esta cosa que usan para las carreras y ver toda la imagen, te das cuenta que hay muchísimo más ahí. Y ese muchísimo más ahí empieza a ti a darte muchas más respuestas. Cuando no escuchamos nuestra intuición, lo que empieza a suceder es que nos sentimos perdidos. Nos sentimos como que no sabemos a dónde vamos y no sabemos si el siguiente paso a dar si es el necesario o si es el que tengo que dar o si chance me estoy equivocando. Entonces empieza a haber muchísima incertidumbre, muchísima duda y muchísimo miedo. En el momento en el que nosotros empezamos a observar muchísimo más, pues hay más información para nosotros. Y con más información yo puedo empezar a decir, ok, ¿sabes qué? Ya di una derecha, pero la siguiente vuelve a ser derecha porque estoy viendo un poquito más del mapa. En cambio, si estoy viendo muy poquito, pues yo voy a pensar que es derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y chance no siempre es así. Entonces es importantísimo, importantísimo que tú te permites a ti mismo escuchar tu propia brújula para que sepas cuál es el siguiente paso a dar y sobre todo que te sientas seguro. Y aquí lo importante, me gusta mucho cómo te lo pone Gis, porque te dice, hay que echarte para atrás para ver la imagen completa. ¿Qué? Me estás hablando en chino. Ok. Tú ya ahorita estás entendiendo que existe algo más que lo que ves con el ojo. Entonces, cuando tú estás viendo algo físico en tu vida, sabes que hay algo más. Cuando Gis te dice, échate para atrás, ¿a qué se está refiriendo? A que no nada más te dejes guiar por lo que tus 5 sentidos te están diciendo. O sea, a que empieces a sentir. Acuérdate, tu cuerpo físico es también una antena que está recibiendo señales energéticas, que está recibiendo señales como luz y al mismo tiempo también las está emitiendo, pero esas no las vas a ver con el ojo. Entonces, quiero que empieces a conectar con la persona que tienes enfrente que te está hablando, no nada más desde una parte de lo que escuchas y de lo que ves, sino de qué sientes, qué te está provocando. Hay algo que se te está detonando que se sienta bonito, hay algo que se te está detonando que se sienta mal, ¿qué te está comunicando la energía? Ahí es donde vas a encontrar el 99% de la información que el universo tiene para ti. Porque, ojo, no tienes que serte místico, no tienes que traer tus cuarzos para todos lados para ser brujo, sino simplemente empezar a conectar con lo que tu cuerpo ya te está comunicando, porque ya te lo está comunicando, porque tu cuerpo y el mío están hechos de exactamente lo mismo. Entonces, lo que tienes que empezar a hacer es empezar a conectar con ese 99% de información que se siente, no se ve,
para que puedas empezar a recibir los mensajes del universo. Lo que sucede también es que cuando empezamos a pedir como estas señales o estas respuestas externas, pues de pronto como que no logramos como comprenderlas del todo, no sabemos qué hacer con esta información. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a pedir como todas estas señales al universo? Voy con la segunda escena. Neo, en algún punto, como a la mitad de la película, va con el oráculo, y el oráculo, en teoría, va con ella para preguntarle si sí es él el elegido. Ella lo que le empieza a contar es que sí, que parece que sí, pero que algo le falta, que chance está esperando como una siguiente encarnación, o chance está esperando que algo suceda, pero que ahorita como está, pues que no es el elegido. Ser elegido es como estar enamorado. Nadie te dice que lo estás, solo lo sabes. Estás seguro. Tu cuerpo lo sabe. Pero tú bien sabes lo que voy a decirte. Que no soy yo. Lo siento. Eres apto. Pero siento que estás esperando algo. Entonces, pues Neo se sale de con ella ahí como medio un poco decepcionado, como agüitadón, como que pues qué onda que no soy el elegido, ¿no? Sucede poquito más de la película y llega un punto en el que Neo está hablando con Morfeo y que Morfeo está terco de que Neo es el elegido. Entonces Neo le dice que, güey, tienes que entender, sí, güey, así le dice. Le dice que, güey, tienes que entender que yo no soy el elegido. A mí el oráculo me dijo que yo no era el elegido. Entonces Morfeo como que se empieza a reír y voltea y le dice que nunca te dijo que no eras el elegido. Ella solo te dijo lo que tú tenías que escuchar para que tú hicieras lo que tenías que hacer y entonces te lo empezaras a creer. Te dijo lo que tenías que escuchar para que te pudieras mover y que entonces llegaras a donde tenías que llegar. Ella te dijo solo lo que necesitabas oír. Tarde o temprano vas a darte cuenta, al igual que yo, que hay diferencia entre conocer el camino y recorrer el camino. Así que esto me parece súper impresionante porque así son las señales que nosotros estamos pidiendo constantemente. O sea, el universo no va a llegar y te va a decir de que, güey, ¿quieres la fórmula para hacer esto? Pues es paso 1, esto, paso 2, esto, paso 3, esto. El universo pues te va a decir algo, pero ese algo o esa señal que te va a mandar, lo único que va a hacer es a ti empujarte para que te empieces a mover hacia donde te tienes que mover. Por eso es tan importante y por eso te lo vamos a repetir todo el capítulo, esta parte de la intuición, porque entonces con esta intuición tú te vas a empezar a mover. El universo te va a decir de que, güey, tú me estás pidiendo señales, ahí te va esta patadita para que te empieces a mover. Y a partir de ahí, entonces tú vas a empezar a literal como meterte como en este flujo divino, que me encanta, eso es para otro capítulo, pero meterte en este flujo divino. ¿Y quién te va a guiar y quién te va a estar sosteniendo siempre? Tu misma intuición. Aquí entra también mucho esta parte del famoso libre albedrío. Las personas, antes de nacer, elegimos qué va a ser lo que vamos a encarnar y cómo va a ser que vamos a venir a evolucionar, porque si no lo sabes, solamente estás vivo para empezar a estar en contacto con tus emociones y a que trabajes en las que son unas emociones de baja vibración, como por ejemplo la culpa, la vergüenza, el enojo, la envidia, los celos y todas estas cosas que luego nos hacen ponernos en una esquina a llorar o a sentirnos que no nos merecemos absolutamente nada y nos hacen inseguros. Estás aquí para trabajar esas emociones, para observarlas y para empezar a reconocerte. ¿A qué me refiero con este reconocimiento? A que digas, todo depende de que yo cambie la forma en la que veo las cosas para que pueda empezar a sentir diferente, para creérmela y que entonces las cosas empiecen a tomar forma de diferente manera en mi vida. Para eso estás vivo. Literalmente se escucha fácil en la teoría, pero sabemos, yo por lo menos a mis 33 años, que eso a veces no se siente tan bonito ni es tan fácil. Entonces, cuando tú, antes de nacer, eliges cuál va a ser tu tránsito por esta encarnación y vienes aquí con un propósito, con una misión definida. Que ojo, esto no tiene absolutamente nada que ver con qué profesión tienes que tener o qué es lo que tienes que hacer, sino más bien qué emociones son las que tienes que acomodar en ti para poderte reconocer. Cuando lo haces, pues, y nacemos en esta tercera dimensión, se nos olvida porque tenemos algo que se llama el velo del olvido. Entonces, olvidamos por completo por qué estamos aquí. Sin embargo, esa información sigue encapsulada en nuestra energía. Entonces, ojo, cuando nos referimos a conectar con tu brújula interna, a que actives tu intuición porque es tu brújula interna, nos referimos a que estás tan en contacto con esta antena que es tu energía, que no es que empieces a sentir nada extraño o nada que no exista, sino que más bien empiezas a conectar con la información que ya está en ti. Y seguro me vas a preguntar, oye, Yeshua, si esto es verdad, ¿por qué yo no me acuerdo? ¿Por qué no podría llegar a conectar con esta información? ¿No sería más fácil saber cuál es el mapa en mi vida para que yo lo pueda transitar? Y la respuesta es no, porque ¿qué chiste tendría si tú sabes qué es lo que tienes que hacer?
porque entonces lo harías. Aquí lo que tenemos con el libre albedrío, y es un gran regalo que tenemos en la tercera dimensión, es la capacidad de elegir y la responsabilidad de tomar las decisiones que hacemos, o sea, de hacernos responsables. Porque evidentemente siempre nuestras decisiones van a tener un efecto. Me gusta mucho cómo lo pone Giz, cuando llega Neo y le dicen, oye, pero es que me dijeron que así no era. Y le dijeron, no, no, no. O sea, esto también formaba parte de tu plan para que entonces pudieras rascarle, quitarte las capas y decir, no, si lo quiero yo lo puedo conseguir, lo puedo lograr. Y es parte del motor o del empuje que nos están mostrando en esta película, siempre refiriéndose a este libre albedrío. Y lo más importante para mí de conectar con un mundo espiritual o un mundo energético es volver a conectar con esta brújula interna, porque al tener estas respuestas que no se alcanzan a ver por completo, sino simplemente que se sienten, encuentras esta seguridad. No es la seguridad de que te llegan a poner la respuesta de hacia dónde me tengo que dirigir, pero sino más bien tienes la certeza que la decisión que estás tomando te está acercando a algo más. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Y llegó un punto en el que estuvimos a punto de tirar la toalla con Brujos sin Caldero, porque aunque nos encanta, nos apasiona y verdaderamente sabemos que este es nuestro propósito, compartir contigo toda la información energética y espiritual. Evidentemente, si no hay personas que quieran escuchar, si no hay personas que se quieran inscribir a los cursos, que sigan la cuenta, que empiecen a decir, ok, sí, yo aquí levanto la mano para escuchar lo que tienen que decir, pues evidentemente, aunque tengamos muchísima información para compartir, pues ¿a quién se la compartimos? Entonces nos estaba costando en algún punto muchísimo trabajo que hubiera personas que se quisieran sumar tanto a nuestra cuenta como a nuestro canal, como a nuestros cursos, y dijimos, no, pues ya valió. Pero algo dentro de nosotros, algo dentro de mí me decía que este era el camino. Y entonces empecé a hacer preguntas al universo y en meditaciones empecé a ver la imagen de una persona que yo no sabía quién era, que yo no sabía dónde encontrar, pero yo seguí pidiendo respuestas. Y en estas respuestas, aunque yo no sabía si esta era la persona que me iba a ayudar a cumplir todos mis sueños con este proyecto, a través de lograrla encontrar en su momento, porque evidentemente ya supe quién era, la busqué, la encontré y gracias a ella es que este proyecto sigue vivo porque nos ha ayudado muchísimo en toda la parte de lograr que tú que estás del otro lado te intereses en escuchar lo que nosotros tenemos para decir. Entonces, otra vez, aunque Brujos sin Caldero tiene un camino todavía muy por delante y que no hemos llegado hasta el final, estos mensajitos nos ponen en el camino, nos dan la certeza de que esto es lo que hay que transitar porque algo vas a encontrar y eso solamente lo encuentras a través de estar en contacto con esta brújula interior. Que así es como funciona en la vida. De hecho, el libro tibetano de la vida y la muerte te lo dice, que, o sea, como si tú supieras qué tienes que hacer. Y no, y también ahí te habla de la muerte. O sea, que si tú no supieras que te vas a morir, entonces, ¿cuándo haces las cosas? Si en la vida el universo te diera a ti todas las respuestas, dejas de hacer las cosas. Me voy a regresar a la escena. Si a Neo le dicen de que, güey, tú eres el elegido, pues Neo chance salía de ahí, se iba a su cama y se acostaba. Y decía, yo no tengo que hacer nada porque yo ya soy el elegido y a mí ya me lo dijeron. Entonces, ¿qué hace el universo? En este caso el oráculo, pues le dice que, güey, algo te falta, chance en tu siguiente vida, pero pues en esta como que nada más no estás dando el ancho. Entonces ese güey en su idea de que él no es el elegido, pues empieza a moverse y empieza a hacer y deshacer hasta que solito se da cuenta de que, no mames, claro que sí soy el elegido. Entonces se me hace como una lección súper importante. Y eso te empieza a hablar del libre albedrío. Entonces me es imposible, hablando de la película de Matrix, no sacar esta otra escena, que esta me voy a ir un poquito a la película número 2, pero es Neo que vuelve a ir con el oráculo. Entonces ahí preguntándole como, güey, ¿qué chiste te tiene que yo venga contigo? Porque pues entonces todo lo que tú me dices va a suceder. Entonces, ¿dónde está como esta parte entretenida? Entonces el oráculo le contesta como, güey, te tienes que empezar a dar cuenta que tú no viniste aquí a esta vida a decidir qué va a suceder y qué no va a suceder. Tú lo único que estás aquí para hacer es decidir cómo va a suceder. Entonces, un poquito el libre albedrío, y esto mi mamá siempre nos lo recuerda, como, güey, tú no estás aquí para decidir que sí y que no. Lo único que tú puedes decidir, y eso justamente es tu libre albedrío, es cuándo. Entonces, yo puedo decir, o sea, yo vengo a esta vida y justo a mí se me olvida todo el cassette, se me borra todo el cassette, y yo puedo decidir. Entonces yo puedo decidir si empiezo a aprender mis lecciones y empiezo a trabajar en mí desde que tengo 5 años, desde que tengo 15, desde que tengo 25. Ya si yo digo que, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar. Entonces me he hecho toda esta vida sin trabajar, pero entonces, ¿qué empieza a suceder? Pues yo tengo que regresar en otra vida, en otra vida, en otra vida, hasta que yo decida cuándo trabajarlo. Entonces eso tiene este chiste que a mí me encanta, que es como, ok, o sea, ¿no quieres trabajarlo en esta vida? No te preocupes. O sea, tú puedes regresar otras 5 vidas y volver a ir a la escuela. O sea, para mí es lo peor ir a la escuela. Y volver a ir a la escuela 5 veces, 5 vidas más, 5 veces más,
hasta que tú decidas empezar a trabajar. Entonces un poquito así empieza a suceder, un poquito mucho, así empieza a suceder en nuestra vida. O sea, tú puedes decidir, y sí, libre albedrío, qué chingón. Pero lo único que tú puedes decidir es cuándo vas a empezar a trabajar en ti. Entonces, si el universo ya te está dando todas estas herramientas, te está dando todas estas señales, si tu intuición está ahí a punta de cañón para decirte que, güey, hay que darle por aquí y por acá, y esto es lo que tenemos que trabajar, entonces, ¿qué estás esperando para decidir tal cual, empezar a trabajar y empezar a escucharte en ti? ¿No lo quieres hacer? No pasa nada. A mí no me molesta, y supongo que a Yeshua tampoco le molesta. Al único que va a tener que estar regrese y regrese y regresando una vez más, eres tú mismo o tú misma. Entonces, aquí la pregunta para ti es, ¿cuándo quieres empezar a trabajarlo y cuándo quieres empezar a ti a escucharte a ti mismo? Creo que para mí ese es el gran regalo que tiene la espiritualidad, porque la espiritualidad lo que hace, desde mi punto de vista, es darte un sentido de propósito, es darte un entendimiento de qué es lo que estás haciendo aquí, pero también te da mucho las herramientas para poder transitar esta vida con otra perspectiva muchísimo más abierto a descubrirte y a echarte para adelante. Yo creo que la resiliencia es esta capacidad de superar un trauma o un evento doloroso y pasar al siguiente paso o pasar a lo siguiente que hay en tu vida. Yo creo que no puedes tener resiliencia si no estás conectado con tu espiritualidad, porque la espiritualidad es lo que te da estas ganas de volverlo a hacer y entender que no importa que todo se haya desmoronado. Hoy fue un día en el que llovió y cayó la tormenta muy fuerte, pero mañana va a volver a salir el sol. Y entonces no quitar el dedo del renglón, no quitar el dedo del renglón. Y luego veo que las personas entramos en estas partes como de ansiedad o de depresión. Y en ocasiones tiene muchísimo que ver con que no estás conectando con esta parte de qué es esto que no se alcanza a ver con los ojos. No estás conectando con tu espiritualidad y con la definición de quién eres. Entonces, yo creo que todas las personas, en serio, deberíamos de abrir este camino espiritual, no importa lo que eso signifique para ti. Hay personas que lo encuentran a través de la religión, se vale. Hay personas que lo encuentran a través de temas energéticos, espirituales, como con Brujos sin Caldero. Y hay otras personas que simplemente practican mucho su amor. Héctor, mi esposo, creo que es una persona que no está ni tan conectado ni con la religión ni con la energía, pero es una persona que tiene mucho amor para compartir. Entonces, está también en el mismo camino. Entonces, son caminos diferentes para todas las personas. Yo creo que si tú estás escuchando este podcast, pues lo que te gusta es este chismecito energético. Entonces, creo que si tienes alguna decisión que no te estás atreviendo a tomar, o si estás en algún estado bajito de depresión o ansiedad, lo más importante es que le sigas rascando a este camino de seguir descubriendo tu energía, porque ahí vas a encontrar muchas respuestas. Entonces, importantísimo, importantísimo, importantísimo. Vámonos ahora con la cuarta y última escena que tenemos preparada, que tengo preparada para este capítulo. Esta última escena me gusta muchísimo, 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 y esto, bueno, así es como a mí me gusta desmenuzar esta película, porque no está tan clara ni te la dicen como tan directa, pero pues yo la agarré y medio la acomodé ahí, ¿no? Entonces, en el momento en el que Morfeo le está enseñando a Neo cómo funciona la Matrix y todo esto, o sea que apenas como que lo está entrenando, pues, llega un punto en el que están peleando, le están peleando y pues Neo no le alcanza a pegar nunca a Morfeo, no le alcanza a pegar, no le alcanza a pegar, entonces como que Morfeo, cucándolo para que saque todo su potencial, le dices como, güey, es que no te estás dando cuenta que lo único que estás haciendo es intentar pegarme. Entonces, deja de intentarlo y verdaderamente empieza a pegarme. ¡Vamos! ¡No solo trates! ¡Golpéame! Entonces, en el momento en el que yo escucho eso, digo de que no manches. Entonces, ¿qué hago? Lo jalo, lo acomodo. ¿Y qué es lo que sucede? Así nos sucede, así nos pasa a todos nosotros en nuestra vida. No tienes idea la cantidad de personas, me voy a incluir yo también, que se sienten, nos sentimos como importantes y que venimos a hacer algo importante y que tenemos como esta cierta misión. Entonces también hay mucha gente que llega y nos escribe a Brujos sin Caldero como, güey, es que yo siento que tengo que hacer algo, o siento que tengo este don, o siento que, creo que. Entonces un poquito es como, deja de creer. Deja de sentir que lo tienes y empieza a vivirlo, empieza a hacerlo. Sí, o sea, tú crees que tienes como esta misión muy importante a hacer en esta vida, ok, pero deja de creer, porque en el pensamiento así te vas a llevar toda tu vida. O sea, ¿qué te gusta que tengas? Voy a hablar de mí. 29 años y llevas 29 años creyendo que eres algo importante, pero no estás haciendo nada. Entonces, ¿qué esperas? ¿Que sucedan otros 29, otros 30, que llegue el final de tu vida y tú sigas creyendo que eres? Deja de creer, deja de intentar hacerlo y empieza a hacerlo. En el momento en el que tú empiezas a hacerlo, obvio, vas a tropezar, obvio, va a haber ciertos huecos, hoyos, baches que no vas a ver y te van a hacer caer. Pero en esa caída tú vas a empezar a entender qué es lo que está sucediendo.
O sea, tú con ese movimiento que empiezas a hacer por empezar a creértela y por empezar a hacerlo y por empezar a encarnarlo, que entonces cuando tú te caigas vas a decir, ok, o sea, ya entendí que el camino que intenté tomar chance no era, puedo ahí acomodar 2, 3 cosillas, pero entonces me voy a parar y le voy a volver a dar. Porque yo estoy seguro que esto que estoy sintiendo soy. Y no quiero que se quede en el pensamiento, no quiero que se quede en la idea, sino que lo quiero empezar a hacer, ¿ok? Pero entonces en ese momento que empieza a pasar, automáticamente tú sientes que vives en propósito. Esta es otra pregunta que nos hace muchísimo, como es que quiero saber cuál es mi propósito. Siento que no estoy completando mi propósito, siento que estoy fuera de propósito. ¿Qué está sucediendo? Que tú estás intentando hacer muchísimas cosas más que lo que verdaderamente tu corazón te está guiando. Entonces, en el momento en el que tú dejas las ideas allá y empiezas a encarnarlo, empiezas a vivirlo, automáticamente haz de cuenta que tu vida se alinea y tú sientes que estás viviendo en este propósito. Sientes que estás viviendo tu propósito y tu vida, tu corazón, tu energía se expanden a más no poder, no te lo puedo describir. Y a ver, ¿cómo aprendes a nadar? La única forma en la que aprendes a nadar es que te avientes al agua para que empieces a echar los manotazos y eventualmente vas a aprender a flotar. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer en tu vida? Por ejemplo, yo en este momento vivo en Vancouver y me está costando un poco de trabajo tener conexiones con o crear una comunidad aquí. Entonces, hay veces que me encierro en mi departamento y digo como, ay no, pues ¿para qué voy a salir hoy si probablemente la siguiente persona que conozco también va a ser una persona que se va a mudar? Porque Vancouver es un lugar donde la gente está rotando muchísimo. Y evidentemente nunca voy a encontrar una comunidad si me estoy aislando en mi departamento y estoy teniendo estos momentos donde solamente estoy yo conmigo mismo. Entonces acuérdate, para aprender a nadar tienes que echarte a nadar. Para encontrar una comunidad, por ejemplo, me tendría que empezar a buscar estos espacios y estos entornos donde me le acerco a hablar a personas que no voy a conocer, donde me inscribo una clase con un grupo, donde seguramente podemos empezar a tener como cierta conexión si me atrevo a abrirme y a bajar esta barrera que probablemente estoy poniendo. Entonces, da muchísimo miedo tomar una decisión hacia algo que no tengo en este momento o algo que no soy en este momento, pero la realidad es que la única forma que puedas empezar a darle forma o a materializar algo en tu vida es que, como te dice Gis, lo empieces a actuar como si ya lo fueras en este preciso momento. Si no lo empiezas a hacer así, no va a pasar. Si tú dices, mañana voy a crear mi comunidad, ese mañana nunca va a llegar, porque el futuro no se construye en el futuro se construye en el presente. Entonces, empieza a actuar como si. ¿Quieres una comunidad? Háblale a todo el mundo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Háblale a 3 personas desconocidas a lo largo de tu vida. Sí, seguramente habrá personas que pasarán, pero habrá otras con las que sí vas a conectar y a lo mejor empiezas a crear algo interesante. Si tú quieres tener una pareja, pues entonces vas a tener que empezarte a exponer. Vas a tener que empezar a salir, a lo mejor descargar alguna aplicación de citas, a lo mejor salir con la persona que ya tiene muchísimo tiempo buscándote, pero empezar a actuar otra vez como sí, porque si no, eso nunca se va a crear. Eso desde una parte física, pero también energéticamente así es como funciona, porque la energía son como carriles. Entonces yo solamente conecto con lo que está en mi mismo canal, y cuando yo estoy en un canal emocional o energético distinto a otra persona con la que quiero hacer un match, pues evidentemente es como si yo estuviera buscando mi departamento, que vivo en el piso 10 y yo lo estoy buscando en el piso 5. Pues evidentemente ahí mi departamento no está. Nunca lo voy a encontrar por más que lo intente. Entonces, si tú quieres en realidad empezar a conectar con alguna otra persona, por ejemplo, como relación, como lo estoy diciendo ahorita, ¿qué emociones son las que deberías de sentir? ¿Qué escenarios son de los que te tendrías que rodear? ¿De qué tipo de personas tendrías que invitar a tu vida para que pudieras empezar a conectar y a ponerte en el carril con esas otras personas o esas relaciones o esas realidades que quieres en realidad materializar? ¿Ok? Porque, una vez más, el futuro solamente se construye en el presente, no en el futuro. Que aquí, ojo, a ver, todo el capítulo te hemos estado hablando de lo mismo y quiero que te quede súper claro, que es empezar a sentir tu corazón. Luego de pronto queremos estas respuestas o queremos solucionar nuestra vida como metiendo más información en nuestra cabeza, y que voy a leer un libro o que voy a hacer esto otro o que tengo que tomar este curso para quién sabe qué cosa, cuando en realidad todas las respuestas están dentro de ti. Entonces, justo como Yeshua te está diciendo, o sea, no sé, ¿quieres amigos? No necesitas tomar un curso de cómo platicar mejor con las personas, o no necesitas, pues, vete a saber lo que necesitas para tener amigos. O sea, nada más escúchate a ti y qué es lo que quieres. O sea, quieres compartirte a ti mismo. Entonces, te empiezas a compartir, y te puedes compartir con la persona que te va a dar un café, con la persona que de pronto te topas en una librería, con la persona, con el del súper. Te puedes empezar a compartir con todo el mundo. Entonces es simplemente echarte un clavado hacia ti mismo, hacia adentro,
y empezar a darte cuenta y empezar a escucharte y sentirte como qué es lo que yo solito me estoy pidiendo, hacia dónde mi corazón me está pidiendo que empiece a darle. Entonces, en el momento en el que nosotros mismos empezamos a ser conscientes de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y de todas estas señales que nos está dando y que nos está empujando o invitándonos a movernos hasta a cierta dirección, entonces en ese momento yo voy a empezar a sentir que todo empieza a tener sentido. Esto de pronto suena como muy chance difícil, como muy lejano, o de pronto hasta suena como muy fácil, pero en el momento en el que lo queremos echar a la práctica, como que no sabemos por dónde darle y cómo hacerlo. Entonces eso nos empuja a Yeshua y a mí a crear justamente este reto de cómo activar mi intuición en 8 días. Ojo, activar. O sea, no es como que yo la voy a aprender en ti, no es como que yo la voy a insertar en ti, no. Tú ya tienes intuición. O sea, con esto se nace. Todas las personas la tienen. Entonces, lo único que tienes que hacer es volver a conectar con tu intuición para entonces confiar en ella, creer en ella y permitirte sentirla en todos los momentos de tu día, de tu vida, de tus encarnaciones, ¿ok? Entonces está muy padre, es un reto que dura 8 días y durante los 8 días tenemos diferentes ejercicios. Estos ejercicios lo único que van a hacer es que tú empieces a tomar muchísima más confianza, que te des cuenta cuál es la diferencia entre la intuición y el miedo, que te des cuenta cuándo es tu cabeza hablándote y no dejándote pensar y cuándo es verdaderamente tu corazón diciéndote que, ¿sabes qué? Es por aquí. Son 8 días que estamos súper acompañados, que literalmente vamos de la mano y vamos aquí haciendo más grande este músculo espiritual y esta confianza en nosotros mismos. Así que yo de corazón, verdaderamente, te lo súper recomiendo. Se me hace un reto súper divertido y sobre todo con muchísimas cosas que puedes empezar a utilizar en tu día a día, ni cuenta te vas a dar y el cambio va a ser enorme. En este reto no necesitas tener experiencia previa. Este es el paso cero para empezar a conectar con tu energía, porque se escucha como muy bobo el te vamos a enseñar a sentir y podría ser algo que tú crees que ya estás haciendo bien, pero la realidad es que las personas en este momento solamente sabemos pensar y estamos tan desconectados de nuestro sentir que nos estamos volviendo cada vez como más máquinas. Entonces tenemos que regresar a lo que nos hace humano, que es este sentir. Y sentir tu energía no es un don raro, no es un don exclusivo de algunos pocos. Es algo más bien que no está para nada practicado por nadie. Entonces este reto de 8 días, para eso es. Tenemos 3 en vivos, donde empezarás también a entender las señales con las que tu energía ya se está comunicando contigo y las vas a poder interpretar. ¿Cómo que las mariposas en el estómago era un mensaje de mi intuición? Pues sí. ¿Cómo que las manos calientes era un mensaje de mi intuición? Pues sí. ¿Cómo que las punzadas era un mensaje de mi intuición? Todos esos son mensajes de tu intuición que en este momento no estás sabiendo interpretar. Entonces, queremos enseñarte lo que hemos aprendido con nuestra familia de brujos y ojo, que te quede clarísimo que esto no es nada más para unos pocos. Yo tengo el mismo cuerpo que tú. Yo tengo la misma energía que tú, entonces tú también lo puedes lograr. Entonces, en este espacio te vamos a sostener para que te descubras y abras esta puerta al mundo energético y espiritual que nos ha cambiado tanto la vida a nosotros y también queremos que te la cambie a ti, porque yo creo, en serio, que esta vida es para que la disfrutes y desde mi punto de vista la disfrutas conectando con tu espiritualidad y con tu energía. Entonces, activa tu intuición en 8 días. Te vamos a dejar aquí el link abajo para que te puedas registrar y no te quedes fuera. Está buenísimo. También tenemos un grupo de Telegram para que puedas resolver todas tus dudas y no te vayas con ninguna pregunta que tengas en este momento. Entonces vas a estar súper, súper acompañado, acompañada y es un reto que hemos hecho muchas veces. Entonces, ya sabemos qué es lo que les gusta a las personas, ya sabemos si quieren aprender a distinguir entre las emociones que puedan ser desde su cabeza, sus miedos, a cómo es la intuición. Entonces, está preparadísimo. Tú lo único que tienes que hacer es inscribirte. Y a partir de que te inscribes, confía en nosotros. Estás en manos excelentes. Y ponnos en los comentarios si te gustó este capítulo, qué pensaste, te quedaron más claras las escenas de Matrix. Y también queremos leer si te interesa que analicemos alguna otra película, alguna serie que estés viendo y que a lo mejor sepas que hay mensajes ocultos, pero que no le estás entendiendo al 100. Y si te gusta todo este contenido y todo este chismecito energético, suscríbete a nuestro canal. Aquí vas a encontrar todo el tiempo este tipo de información que nos ayuda a crecer espiritualmente, energéticamente y sobre todo a estar en contacto con nuestro sentir. Si estás en Spotify, también califica nuestro podcast y una vez más, gracias por escucharnos porque este proyecto solamente sigue vivo por personas como tú que se dan el tiempo de compartirse junto con nosotros. Me encanta esto que está diciendo Yeshua porque esto fue como una pequeña probadita, pero justo, se me antoja que empecemos a hacer esto, o sea, agarrar películas, chance agarrar series, agarrar como
todo este tipo de contenido y literal empezar a desmenuzarlo. En este capítulo solo dimos 4 escenas y fueron como muy enfocadas como a las señales o a lo que tengo que estar sintiendo o cómo tengo que ir avanzando en la vida. Pero la película tiene muchísimo que podemos sacar. Entonces, si te interesa que estemos haciendo como este tipo de actividades, lo podemos hacer tanto en el podcast o hasta lo podemos hacer aparte en Brujos sin Caldero. Si te interesa, por favor, háznoslo saber, que yo encantado de la vida y te digo, súper se me antoja. Entonces, si quieres junto con nosotros empezar a desmenuzar películas, que no se te olvide, por favor, ponerlo en los comentarios. Que estés muy bien y nos vemos el siguiente martes. Bye. Bye.